El funeral de Doreen Huffington fue duro. No es que estuviera particularmente triste, ella y yo no éramos realmente amigas, más bien conocidas. Pero cuando tienes 73 años, tienes que estar pendiente de tus contemporáneos. Doreen fue la tercera. Este año, y apenas estábamos en junio, caminé despacio hacia mi casa, apoyándome en mi bastón. Consecuencia de una mala caída el invierno pasado. El doctor dijo que me tomaría más tiempo recuperarme a medida que envejeciera, pero no estaba dispuesta a escuchar esas predicciones sombrías. Todavía tenía mucho que hacer en esta vida y no creía que mi edad fuera un juicio para mí. Maple Street, donde había vivido los últimos 38 años, me recibió con su silencio familiar. Baude siempre había sido un pueblo tranquilo. Y este barrio era especialmente así: cabañas de estilo victoriano, céspedes impecables, árboles antiguos, mi lugar favorito en el mundo. Aunque últimamente Orin había sido cada vez más insistente en que me mudara a algún lugar más cerca de él. Cerca significaba Sunny Hills, un hogar de ancianos con atención médica y una hermosa vista al parque. Solía ir allí cuando visitaba a mis antiguos compañeros de la secundaria. No había nada soleado en ese lugar, solo el olor a medicinas y vidas que se desvanecían. Subí los escalones del porche. Saqué mis llaves del bolso e intenté meterlas en la cerradura. No giraba. Intenté otra vez, mirando más de cerca. No, definitivamente era mi llave, no me había equivocado, pero no entraba en la cerradura. ¿Qué demonios?, murmuré, revisando las otras llaves. Ninguna encajaba. Habían cambiado las cerraduras. Me quedé apoyada en mi bastón, tratando de entender la situación. No podía ser un error o un accidente. Alguien me había dejado fuera de mi propia casa a propósito. Saqué mi teléfono, una de las pocas cosas modernas a las que estaba acostumbrada. Aunque no sin dificultad, Orin había insistido en que tuviera un smartphone. Mamá, así siempre puedo localizarte, me había dicho. Ahora lo llamé. Sonó 1, 2, 3. Iba a dejar un mensaje cuando respondió. Mamá, su voz sonaba cautelosa. ¿Ya estás en casa? Estaría en casa si pudiera entrar, contesté secamente. Mis llaves no funcionan. Hubo una pausa. Casi podía verlo reuniendo sus pensamientos para formular una respuesta. Sí, cambiamos las cerraduras, dijo finalmente. Iba a llamarte. Hiba y yo discutimos la situación y decidimos que era lo mejor. Tú misma dijiste que te costaba subir las escaleras. Mi casa es de un solo piso, le recordé. Sintiendo cómo la ira crecía en mí, las únicas escaleras son los 5 peldaños del porche. Ya sé a qué te refieres, mamá, pero te cuesta cuidarte sola. Ayer olvidaste apagar la estufa. No la olviden, dije. Ja pasó por aquí y encontró la olla sobre la estufa. Suspiré. Hiba, mi cuñada, tenía la costumbre de aparecer sin avisar para comprobar que todo estuviera bien. Me molestaba, pero lo toleraba para mantener la paz. Ayer sí me alejé de la estufa para contestar el teléfono, pero iba a volver en un minuto. Al parecer, fue justo cuando ella apareció. Orin, quiero entrar en mi casa. ¿Dónde están mis llaves nuevas? Hubo otra pausa, aún más tensa. No necesitas llaves. Mamá dijo, Hiba y yo hemos preparado una habitación para ti en nuestra casa y luego iremos juntos a Sunny Hills. Ya lo arreglé. Acaban de abrir un lugar fantástico con vista al jardín. Sentí que se me cortaba la respiración. Habían planeado todo, habían esperado hasta que yo fuera al funeral, cambiaron las cerraduras, probablemente estaban empacando mis cosas en ese mismo momento, decidiendo que necesitaría a la abuela en el hogar de ancianos. Entonces ¿estás diciendo que ya no vivo aquí?, pregunté, sorprendida de lo tranquila que sonaba mi voz. Mamá, entiende que es por tu bien. Te caes, olvidas tomar la medicina, dejas la estufa encendida, eso es muy valiente de tu parte. Lo interrumpí. ¿Cómo que qué dije? Es muy valiente desalojar a tu madre de su propia casa sin aviso. ¿Qué sigue? Declararme incompetente. ¿Y quitarme mis ahorros? Mamá se indignó. ¿Cómo puedes decir eso? Hiba y yo solo estamos cuidándote. Claro. Cariño, dije con el tono que usaba para calmar a los alumnos que se ponían de mal humor en la escuela. Aprecio tu preocupación. ¿Dónde están Killian y Tajen ahora? La pregunta sobre sus nietos lo confundió. Killian está en el trabajo y Tajen en la universidad. Tiene clases hasta esta noche. ¿Qué tienen que ver ellos? Solo preguntaba. ¿Entonces solo está Yaniva en casa? Sí, ella estaba empacando algunas de tus cosas. Mamá, ¿por qué no paso por ti o envío a Ga? No quieres estar ahí afuera en el porche. No te preocupes. Encontraré un lugar donde pasar la noche, respondí. Mañana discutiremos el asunto de manera más legal. Mamá, no entiendes. Colgué la llamada, respiré profundo y exhalé despacio para calmarme. Miré afuera. Ninguno de los vecinos parecía haber notado nuestro pequeño drama. Menos chismes, menos problemas, no me tomó por sorpresa. Desde hace meses había notado señales de un golpe inminente.
Orin comenzó a hablar más seguido de Sunny Hills. Yaniva empezó a aparecerse al azar para comprobar si había tomado mis medicinas o apagado las luces, y los nietos se volvieron cada vez más insistentes preguntando qué pasaría con la casa cuando yo me fuera. No estaba ciega ni sorda. Vi las miradas codiciosas que Yaniva lanzaba a la vajilla de porcelana de mi madre. Vi las miradas evaluadoras de Orin hacia los muebles. Escuché a Killian hablando con un amigo por teléfono sobre cómo, después de que se fuera la abuela, la casa sería una ganga porque el barrio solo se pondría más caro. Saqué mi teléfono otra vez y marqué otro número. Hola, Bar, habla Aldicene, ¿me recuerdas? Tu profesora de matemáticas en la secundaria. Sí, la que te hacía hacer ejercicios extra los fines de semana. Sonreí al escuchar la voz entusiasta de mi antigua alumna. Escucha, cariño. Necesito ayuda y tal vez tus servicios profesionales. 20 minutos después, un taxi se detuvo. Miré una última vez mi casa antes de subir al auto. El sol de la tarde doraba las ventanas y la casa parecía tan acogedora y segura como siempre, pero ahora estaba fuera de mi alcance. Al menos por ahora, está bien, pensé, ya veremos, un plan se estaba formando en mi cabeza. No era una anciana indefensa para que me echaran de mi propio hogar por lucro. Soy Aldis Nairn, profesora de matemáticas desde hace 35 años, y si había una materia en la que era buena, era lógica. También siempre podía calcular algunos pasos adelante. El taxi se alejó llevándome lejos del lugar que había llamado hogar durante casi 4 décadas, pero no me sentía una exiliada. Más bien una líder retirándose para reagruparse antes. De una batalla decisiva recordé el día en que Lawrence, mi difunto esposo, y yo compramos la casa. Estaba embarazada de 7 meses de Orin y estábamos desesperados por mudarnos de nuestro pequeño apartamento a un lugar donde el bebé pudiera crecer con un jardín y una habitación propia. El dinero era justo. El salario de profesora y asistente de biblioteca no era generoso, pero mis padres habían fallecido recientemente, dejando una pequeña herencia, justo suficiente para el pago inicial. Recuerdo a Lawrence preocupado. Aldis, ¿estás segura de que es todo tu dinero? No podríamos encontrar algo más barato, pero insistí en que era la casa perfecta en el lugar perfecto, cerca de la escuela donde enseñaba, además de que mi instinto maternal me decía que nos traería felicidad, y así fue durante 8 años. Hasta que el cáncer se llevó a Lawrence. Y luego crié a Orin en esa casa sola, trabajando medio tiempo para pagar la hipoteca, revisando sus tareas cada noche, aunque estuviera cansada. Horneaba sus galletas favoritas de chispas de chocolate cada fin de semana. Cuando él entró a la universidad, saqué un segundo préstamo para pagar su matrícula. Y ahora me había desechado como si no valiera nada. El taxi se detuvo frente a un edificio moderno de vidrio y concreto. La oficina de Quill & Associates estaba en el 8º piso. Pagué al conductor y, apoyándome en mi bastón, entré al fresco vestíbulo. Bueno, Orin, pensé mientras presionaba el botón del ascensor, elegiste venir por este camino. No te ofendas cuando te devuelva el favor. En el ascensor saqué un pequeño cuaderno con cubierta de cuero gastada de mi bolso. Con letra prolija de profesora, contenía fechas, cantidades y breves notas, un historial de las transacciones financieras de mi hijo con mis cuentas durante los últimos 5 años. Orin no sabía que guardaba ese cuaderno. Pensaba que estaba demasiado vieja y despistada para anotar pequeños préstamos, como él los llamaba. Cuando una vez le pregunté sobre un retiro extraño de una cuenta, Barl, la oficina de Quill, estaba en el centro de negocios más prestigioso de Bowes, una torre de vidrio en la intersección de Central y Oak. Me senté en una silla de cuero para visitantes sosteniendo una taza de té que el asistente de Barl me ofreció. La oficina estaba decorada con buen gusto, austera, pero no impersonal. Diplomas y algunas pinturas abstractas en tonos tranquilos colgaban en las paredes. Recordé a Bar cuando era una niña con 2 coletas y una mente aguda. Siempre era la primera en levantar la mano en mi clase de matemáticas, comprendiendo los conceptos más difíciles al vuelo. Ahora, sentada frente a mí, era una mujer segura de 42 años, con el cabello corto y una mirada penetrante, pero todavía la veía como aquella niña brillante desde el fondo del aula. Señora Ana. No puedo creer que su hijo haya hecho esto, dijo Bar, negando con la cabeza, mientras cerraba el cuaderno, donde había estado anotando los detalles de mi situación. Lo que ha hecho es completamente ilegal, es usurpación de propiedad y tenemos todas las razones para demandarlo. No quiero demandar a mi propio hijo. Barl, suspiré, quiero darle una lección y volver a mi casa en mis propios términos. Barl me miró con respeto. Entiendo. Entonces redactaremos una carta contundente exponiendo los hechos de la violación y las consecuencias, para que se lo piense bien. Pero primero, revisemos a quién está registrada oficialmente la casa. Saqué un expediente de mi bolso.
Todo está aquí, dije. He estado guardando copias de todos los documentos importantes conmigo durante los últimos 6 meses. Desde que noté que Orin mostraba demasiado interés en mis finanzas. Prudente. Barla sintió aceptando la carpeta. ¿Dónde piensas quedarte los próximos días? En un hotel, no lo he decidido aún. Podría alquilar una habitación, claro. Ni lo pienses, me interrumpió Barl. Tengo una habitación de invitados. Puedes quedarte conmigo el tiempo que necesites. No quiero causarte vergüenza. Cariño, ¿le estás bromeando? Sonrió. Barl, no tienes idea de lo mucho que significaron tus clases para mí. Si no fuera por ti, nunca habría entrado a la facultad de Derecho. Fuiste la única que creyó que la hija de un plomero podía convertirse en abogada. Me sentí bien al escuchar eso. Siempre había tratado de apoyar a mis estudiantes, especialmente a quienes, como Barry, provenían de familias con discapacidades, pero ahora me sentía incómoda al verme en el papel de quien necesita ayuda. Estoy pasando por un mal momento, continuó Barry, como si percibiera mi confusión. Me acabo de divorciar. Así que, la casa está un poco vacía y silenciosa. Me encantaría que me hicieras compañía. En ese caso, acepto tu oferta con gratitud, asentí, pero solo por unos días, hasta que la casa esté arreglada. Barl revisó mis papeles nuevamente. Está bien. La casa es toda tuya, la hipoteca está pagada, no hay ningún reclamo en tu contra. Tu hijo ha actuado completamente ilegal. Vamos a redactar una carta para hacerle pensar en las consecuencias. Por la tarde, llegamos al apartamento de Barl. Un espacioso lugar con techos altos y ventanas panorámicas que daban al parque de la ciudad. La habitación de invitados era acogedora, con una cama cómoda y un escritorio junto a la ventana. Ponte cómoda, dijo Barr, dejando mi pequeña bolsa sobre el puff junto a la cama. El baño está al otro lado del pasillo, la segunda puerta a la izquierda. Si necesitas algo, no dudes en pedirlo. Gracias, cariño, eres muy amable. Cuando Barr salió, me dejé caer lentamente al borde de la cama. Había sido un día largo, y el cansancio finalmente hacía efecto. Saqué una fotografía enmarcada en plata de mi bolso. El único objeto personal que había traído conmigo. Era una foto de Lawrence y yo afuera de nuestra casa el día que recibimos las llaves. Tan jóvenes, tan felices, mis pensamientos regresaron a aquellos días lejanos. Lawrence trabajaba como asistente de bibliotecario en la biblioteca de Bawa City. Un hombre tranquilo y reflexivo, con ojos amables y una sonrisa suave. Nos conocimos allí, en la biblioteca, cuando buscaba materiales para mis clases. Me ayudó a encontrar un libro raro sobre la historia de las matemáticas y hubo una simpatía instantánea entre nosotros. Nuestro matrimonio fue feliz pero breve. Cuando Orin cumplió 8 años, a Lorenz le diagnosticaron un cáncer de pulmón, agresivo. 6 meses después, ya no estaba, me quedé sola con un bebé, una hipoteca y las facturas médicas de mi esposo. El seguro cubrió algunos gastos médicos, pero no todos. Comenzó el periodo más difícil de mi vida. Tomé horas extras en la escuela. Di tutorías por las noches y trabajé medio tiempo en una librería los fines de semana. Dormir se volvió un lujo, 4 o 5 horas por noche, no más. Orin era un niño retraído que estaba atravesando la muerte de su padre. Traté de darle toda la atención que pude, pero a menudo sentía que estaba fallando. Hubo momentos en que, después de acostar a mi hijo, me enterraba en el baño y lloraba, en silencio por la impotencia y el agotamiento. Pero lo superamos. Para cuando Orin se graduó de la secundaria, ya había pagado mis deudas e incluso guardado algo de dinero para su universidad. No era suficiente, sin embargo. Tuve que sacar una segunda hipoteca sobre la casa, pero no me arrepentía. Mi hijo recibió una buena educación y se convirtió en asesor financiero. Al principio estaba agradecido por mis sacrificios, pero con el tiempo algo cambió. Tal vez fue culpa de su esposa Yaniva, una mujer hermosa pero fría, que siempre me miraba como una molestia irritante. O tal vez fue el propio Orin, con su ambición y codicia crecientes. Empezó a hablar cada vez más sobre lo irracional que era con mis finanzas, insinuando que él podía ayudarme con las inversiones. Suspiré y dejé la foto sobre la mesa de noche. No era momento para indulgencias en recuerdos, necesitaba concentrarme en el presente y el futuro. A la mañana siguiente, Barry me llevó al banco. Necesitaba revisar el estado de las cuentas y quizás hacer algunos cambios en los derechos de acceso. Buenos días, señora. Me saludó el gerente, el señor Pratt. Un hombre delgado con barba bien recortada. ¿En qué puedo ayudarla? Quisiera un estado de todas mis cuentas de los últimos 5 años, dije. También necesito eliminar a mi hijo Orin Nahn de la lista de fiduciarios. El señor Pratt levantó las cejas sorprendido, pero no dijo nada. En media hora ya tenía todos los documentos que necesitaba para probar que Orin había retirado dinero regularmente de mi cuenta, pequeñas cantidades. Pero el total era considerable. Ahora al First National Bank, le dije a Barr mientras salíamos. Tengo una caja fuerte allí con algunos documentos importantes.
La caja contenía las escrituras originales de la casa, mi testamento y otra cosa importante, una grabadora del tamaño de un paquete de cigarrillos. Durante los últimos 3 años, había grabado todas las conversaciones que tuve con mi hijo y su familia, no por paranoia, sino por precaución. Sentía que las actitudes estaban cambiando y quería tener pruebas en caso de una situación como esta. Había algo triste en grabar a mi propio hijo. Atraparlo en mentiras y manipulaciones, pero me consolaba pensar que lo hacía no por venganza sino en defensa propia. De regreso en la oficina de Bar, extendimos todos los papeles sobre su escritorio. Esto es impresionante. Señora Enen dijo, mirando los estados de cuenta. Ha hecho mucha preparación, enseñé. Matemáticas durante 35 años, Barl respondí. No me confundo fácilmente con los números y estos registros. Barl tomó la grabadora. ¿Está segura de que quiere usarlos? Podría arruinar su relación con su hijo. Me pregunté si realmente estaba preparada para llegar tan lejos. Por ahora, mantengámoslos como respaldo, decidí, quizá basta con mencionar su existencia. Barl asintió y comenzó a redactar una carta formal mientras yo revisaba las escrituras de la casa, la escritura de compraventa, el contrato hipotecario, los recibos de pago. Todo estaba en perfecto orden, la casa me pertenecía a mí y solo a mí. Mire esto, dijo Barl entregándome un borrador de la carta, expuse los hechos de la violación de la ley sobre el desalojo ilegal. Mencioné las posibles consecuencias, hasta la acusación penal y exigí la devolución inmediata del acceso a la casa. Leí el texto cuidadosamente. La carta estaba impecablemente escrita, profesional, sin emociones. Pero con una clara indicación de la gravedad de la situación agregemos una cláusula que indique que puedo reclamar una indemnización por daños morales y por cualquier objeto perdido o dañado, sugerí. Y enviémosla no solo a Orin, sino también a su oficina, que sus compañeros sepan lo considerado que es Annie. Barl sonrió. ¿Realmente quieres darle una lección? ¿Verdad? Quiero que se dé cuenta de que la vejez no es sinónimo de indefensión, y que no se hace eso a una madre. Esa misma tarde, se envió la carta oficialmente por mensajería con acuse de recibo. Ahora solo quedaba esperar la reacción de Orin. Por la noche, Bar me ofreció una copa de vino. Por la justicia, dijo, levantando su copa, por las lecciones de la vida, respondí, chocando mi copa con la suya. Nos sentamos junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad al anochecer. Bar me contó sobre su divorcio, sobre su esposo, que prefería una secretaria joven, sobre la lucha por la propiedad que compartían, sobre el sentimiento de traición y soledad. ¿Sabe, señora Ana? Sus clases me han ayudado en esta situación, dijo. Siempre decía que todo problema tiene solución, solo hay que encontrar el enfoque correcto. Me alegra que hayas recordado esa lección, Barl sonreí. Y por favor, llámame Aldis, ya no estamos en clase, ¿vale? Aldis dijo tartamudeando, no acostumbrada a decir mi nombre. Por cierto, hice una investigación sobre Sunny Hills, ese hogar de ancianos al que su hijo quería enviarla. ¿Sabe cuánto cuesta vivir allí? Supongo que no es barato. $3,000 al mes por el paquete básico, y eso sin cuidado médico. Con su lesión le ofrecerían un paquete mejorado, cerca de 5,000. Vaya. ¿De dónde pensaba Orin sacar ese dinero? Mi pensión no sería suficiente, de la venta de su casa, Creon, dijo Barl. Tomando un sorbo de su vino, revisé el valor de mercado de las propiedades en su barrio. Una casa como la suya ahora vale unos 450,000, negué con la cabeza, la cifra me parecía irreal. Cuando Lorenz y yo compramos la casa, solo valía 42,000. Entonces mi hijo esperaba vender mi casa, meterme en Sunny Hills y quedarse con el resto del dinero para él. Exactamente, asintió Barl, y a juzgar por sus estados de cuenta, tiene problemas financieros. Estos préstamos que ha tomado de sus cuentas han aumentado en los últimos meses. No, revisé mis registros. En efecto, Orin había retirado más dinero en los últimos 6 meses que en los 2 años anteriores. Sí, tienes razón, pero ¿por qué tendría problema con eso? Es un asesor financiero exitoso, su esposa trabaja. Tal vez están viviendo por encima de sus posibilidades. Barl se encogió de hombros. O hizo malas inversiones. De cualquier modo, eso explicaría su repentino deseo de meterla en un hogar de ancianos. Me pregunté. Orin siempre había gustado de vivir a lo grande. Los últimos gadgets, restaurantes caros, vacaciones. Solo en hoteles 5 estrellas. Quizás sus ingresos no alcanzaban para sus gastos. Ahora estoy aún más curiosa por saber qué está haciendo. En mi casa dije, ¿crees que ya recibió la carta? Un mensajero debía entregarla esta tarde, si no a Orin personalmente, a alguno de sus colegas. En cualquier caso, pronto sabremos su reacción. Me imaginé a Orin leyendo la carta, escrita en papel membretado de un despacho de abogados, y su rostro cambiando de sorpresa a enojo. Y luego a miedo.
No sé por qué, pero esa imagen me produjo satisfacción. Esa noche dormí inquieta. Soñé con la casa vacía, con las puertas abiertas de par en par, como si gritara pidiendo ayuda. Vagaba por las habitaciones buscando algo importante. Pero no podía recordar qué era. Me desperté temprano, con una sensación de inquietud. En el desayuno, Barl me contó que su asistente había descubierto algo interesante. Orin pidió un permiso en el trabajo, dijo que tenía una emergencia familiar, así que recibió la carta. Asentí. Y ahora probablemente está buscando frenéticamente una salida. O revisando tu casa en busca de los documentos que tan amablemente te llevaste contigo, agregó Barl. Me imaginé a Orin rebuscando en cajones, mirando debajo de los colchones, tocando las paredes en busca de escondites. Me hizo reír y entristecer al mismo tiempo. Que busquen, dije. Todo lo importante ya está conmigo y lo demás es solo cosas. A Barl no le gustó la idea. No me gusta que ande por ahí así. Tal vez deberíamos llamar a la policía. Técnicamente está entrando sin permiso a una propiedad ajena, negué, con la cabeza. No llamemos a la policía todavía. Es mi hijo. Pase lo que pase. Démosle la oportunidad de arreglar las cosas. Barl aceptó a regañadientes. Después del desayuno se fue a la oficina y yo me quedé en su apartamento. Tenía que pensar en los siguientes pasos. Me senté junto a la ventana, mirando el parque de la ciudad abajo. Los niños jugaban en el área de juegos, madres jóvenes charlaban en los bancos. Ancianos paseaban tranquilamente por los senderos, la vida cotidiana siguiendo su curso, y solo mi vida de repente se había salido de control, pero, curiosamente, no me sentía víctima, más bien sentía un estallido de energía que no había sentido en mucho tiempo. Era como si esta situación hubiera despertado algo en mí que había estado dormido por mucho tiempo: espíritu de lucha, determinación, claridad mental, cualidades que siempre habían estado conmigo, pero que se habían ido apagando con los años bajo el peso de la rutina y la soledad. Orinar se consideraba un hombre exitoso. A sus 48 años tenía todo lo que un hombre exitoso debe tener: un prestigioso trabajo como consultor financiero, una hermosa esposa, 2 hijos, una casa en un buen barrio y un SUV de lujo. Era respetado por sus colegas, a los camareros en restaurantes caros les inclinaban la cabeza al verlo, y los conserjes de hoteles sonreían al oír su nombre. Él era Orin Nairn, un hombre que siempre sabía exactamente lo que quería y cómo conseguirlo. Pero ahora, sentado tras el volante de su auto en el estacionamiento subterráneo de un edificio de oficinas, sentía cómo esa imagen se desmoronaba ante sus ojos. En sus manos sostenía un sobre que le había entregado un mensajero hacía una hora. Justo durante una reunión con un cliente importante, el sobre llevaba el logo de Quill & Associates, uno de los despachos de abogados más famosos y caros de Bowes. Orin no abrió la carta de inmediato. Algo le decía que no le gustaría su contenido. Apartó el sobre y trató de concentrarse en la presentación para el cliente. Pero sus pensamientos seguían volviendo a la carta. Finalmente hizo algo que nunca había hecho antes: canceló la reunión temprano, alegando una emergencia familiar. Ahora, sentado en el silencio de su auto, abrió finalmente el sobre. La carta estaba escrita en un lenguaje legal seco, pero su significado era claro. Orin estaba acusado de desalojar ilegalmente a su madre, Alice Nairn, de su propia casa en el 15 de Maple Street. Se le acusaba de violar varios artículos del Código Civil, así como de posible fraude por retiros no autorizados de las cuentas de Alice Nairn. La carta terminaba exigiendo que devolviera inmediatamente las llaves de la casa a la legítima propietaria, y advertía que, de negarse, el asunto sería remitido a las autoridades para cargos penales. Orin leyó la carta 2 veces, sin poder creer lo que veía. ¿Cómo había sabido su madre que apenas usaba un celular de un abogado de tal calibre? ¿Y cómo sabía sobre los retiros? Siempre había sido cuidadoso, tomando pequeñas cantidades que creía que su madre no notaría. Eran solo préstamos. Pensaba devolverlos tan pronto como sus inversiones comenzaran a dar los rendimientos prometidos, murmuró Orin, arrugando la carta. Arrancó el auto y salió del estacionamiento a toda velocidad, excediendo el límite. Necesitaba hablar con Ja de inmediato. En casa le esperaba otra sorpresa: el mismo sobre estaba sobre la mesa de café en la sala. Un mensajero trajo esto hace como una hora, dijo Yaniva, observando la reacción de su esposo. No lo he abierto, respondió Orin, entregándole la carta que ya estaba arrugada. Yaniva la leyó rápidamente y su rostro impecable se contrajo de ira. Esto no puede ser verdad. Ella apenas recuerda qué día es y de repente está contratando un abogado. Alguien la está ayudando. Eso es obvio. Orin se dejó caer en la silla, sintiendo como el pánico subía dentro de él. Esto no era lo que había planeado.
Todo debía salir sin problemas, su madre se mudaría a un hogar de ancianos, la casa se vendería, el dinero entraría en una cuenta controlada por él como fiduciario. Parte del dinero sería para apoyar a su madre y el resto le ayudaría a salir del agujero financiero en que se había metido con sus malas inversiones. Tenemos que hacer algo, Yaniva caminaba nerviosa por la habitación, taconeando en el piso de parquet. ¿La has llamado? No, todavía no. Quería hablar contigo primero y luego llamarla para descubrir qué tipo de juego está jugando. Orin sacó su celular y marcó el número de su madre. Largos tonos, sin respuesta. Intentó de nuevo. Mismo resultado, no contestan, dijo, lanzando el teléfono al sofá. Te dije que deberíamos haber hecho las cosas de otra manera, cruzó los brazos Yaniva. Debería haberse convencido poco a poco de que no podía sola, mostrarle lo bien que estaría en Sunny Hills, y tú decidiste hacerlo de golpe. No empieces, replicó Orin, si hubiéramos seguido tu plan. Esto duraría otros 6 meses. Necesito el dinero ya, tú siempre, exclamó Yaniva. ¿Has pensado en nosotros? ¿Qué pasará con nuestra reputación si esto llega a la corte? ¿Qué dirán las personas? Cuando se enteraran de que Orin Arn, un exitoso consultor financiero, había echado a su propia madre de su casa. La reputación sería un golpe duro. La reputación era una parte importante de su negocio. La gente confiaba en él con su dinero, en parte porque lo veían como un hombre de familia responsable. Si esto se sabe, tenemos que convocar un consejo familiar de inmediato, decidió. Llamaré a Killian y a Tagen para que vengan lo antes posible. 2 horas después, la familia se reunió en la sala. Killian, el hijo mayor, había llegado apresuradamente desde la oficina de la empresa tecnológica donde trabajaba como gerente. Junior Tagen, la hija de 19 años, había venido de la universidad, molesta por tener que perderse una fiesta, así que la abuela contrató a un abogado y está amenazando con demandar a papá, resumió Tenagan tras escuchar la larga historia de su padre. Francamente, no me sorprende. ¿Cómo que no te sorprende? Frunció el ceño Orin. Bueno, prácticamente la echamos de su propia casa, se encogió de hombros Tin. Yo también estaría furiosa. No fue así, dijo Yaniva indignada. Le ofrecimos un lugar más adecuado para su edad y salud. Vamos, mamá, rodó los ojos Tagan. Todos sabemos que no fue una oferta. Papá cambió las cerraduras mientras la abuela estaba en el funeral. Eso es bastante duro, Orin miró a su hija asombrado. ¿Cuándo había tenido tiempo de volverse? ¿Tan directa? No hace mucho, Tagan estaba completamente de su lado, asintiendo mientras discutían cómo la abuela cada vez estaba más distraída y soñando con vender la casa para comprarse un yate. La cuestión no es si hicimos lo correcto o lo incorrecto, intervino Killian. La cuestión es qué hacer ahora. Propongo que le devolvamos las llaves a la abuela y le pidamos disculpas. Fingamos que fue un malentendido. ¿Un malentendido? Se indignó Yaniva después de una carta formal de un abogado. Eso parecería una admisión de culpa. ¿No somos culpables? Preguntó Killian. Orin suspiró. El consejo familiar no iba nada como había esperado. En lugar de unirse ante la amenaza, empezaron a pelearse entre ellos. Bueno, calmémonos, dijo levantando las manos. Tenemos que decidir qué hacer con esta carta. Intentaré contactar a mi mamá otra vez y explicarle la situación. ¿Qué situación? Bufó Tagen. Que queríamos vender su casa para pagar tus deudas. Orin miró a su hija. ¿Qué? ¿Cómo lo supiste? No soy ciega. Papá cruzó los brazos. He visto las facturas que llegan a tu nombre. Los cobradores no envían tarjetas de felicitación. Se hizo un pesado silencio en la habitación. Yaniva miró a su esposo como si lo viera por primera vez. ¿Qué cobradores? Preguntó. Dijiste que solo estábamos ahorrando temporalmente. Por la volatilidad del mercado, Orin sintió un sudor frío correr por su espalda. Definitivamente no era algo que hubiera planeado discutir ese día. Es una larga historia, dijo. Primero resolvamos el problema de mamá. No, quiero saber. Ahora le insistió Yaniva. ¿Qué tan mal está? Orin se rindió. Debo unos 200,000. Las inversiones que hice el año pasado no resultaron tan seguras como pensé. ¿200,000? Yaniva saltó del sofá. ¿Invertiste $200,000 en una apuesta y no me lo dijiste? No fue una apuesta, era una criptomoneda prometedora que iba a crecer al menos 5 veces. Dios mío, Yaniva se cubrió la cara con las manos. ¿Invertiste nuestros ahorros en criptomonedas? Tú. El asesor financiero que siempre le decía a los clientes que diversificaran y tuvieran cuidado. Técnicamente no eran solo nuestros ahorros, intervino Killian, según la carta del abogado. El dinero de la abuela también estaba allí. Orin lanzó a su hijo una mirada fulminante. Iba a devolver todo tan pronto se vendiera la casa. Que no te pertenece, terminó Tagan por él. Esto es una pesadilla. Gimió Yaniva. Podríamos ser demandados, podrías perder tu licencia, todos se enterarían, nadie se enterará, gritó Orin. Lo resolveremos.
Hablaré con mi mamá, le explicaré la situación. ¿Lo entenderá? ¿De verdad crees que la abuela vendería su casa para cubrir tus deudas después de echarla? Preguntó Killian incrédulo. Orin no respondió. Para ser honesto, ya ni él mismo lo creía. Pero le era imposible admitir que se había atrapado a sí mismo y a su familia. Tengo que ir con ella, dijo al fin, necesito hablar con ella. En persona, ¿saben dónde está? Preguntó Yaniva. No, pero lo averiguaré. No habrá ido muy lejos. Tal vez esté en casa de su amiga Elizabeth, sugirió Tagen. Suelen ir juntas a esos clubes de lectura. Buena idea, asintió Orin. Llamaré a Elizabeth, pero Elizabeth no sabía nada del paradero de Aldis. Ni tampoco sus otras amigas, a quienes Orin llamó durante la siguiente hora. Parecía que su madre simplemente había desaparecido. No puede simplemente desaparecer, dijo, irritado, guardando el teléfono después de otra llamada infructuosa. Alguien debe saber dónde está. ¿Y qué tal esa abogada? Sugirió Killian, Quill, ¿verdad? Tal vez deberíamos tratar de contactarla. Sí, Battle Quill, intervino Orin, es bastante conocida en la ciudad. Ganó casos importantes contra corporaciones. Leí sobre ella en la Business Review. Orin se quedó paralizado. Battle Quill, el nombre le sonaba vagamente familiar. Espera, dijo lentamente, Battle Quill. Fue a la secundaria de Bowes. No tengo idea, de encogió de hombros Killian. ¿Por qué? Si es la misma Battle Quill. Fue alumna de mamá. Orin palideció aún más. Mamá siempre estuvo orgullosa de ella, dijo Val. Tenía una mente brillante y sería una gran abogada. Un momento, le intervino Yaniva. ¿Me estás diciendo que tu madre es amiga de una de las mejores abogadas de la ciudad y tú ni siquiera pensaste en eso cuando planeabas todo? Orin se recostó en la silla, sintiendo que la fuerza lo abandonaba. No, claro que no había considerado ese factor, ni muchos otros. La abuela siempre se mantenía en contacto con sus antiguos alumnos, dijo Tagen. ¿Recuerdan a ese tipo de la NASA que la visitó en Navidad hace 2 años? ¿O esa cirujana que la aconsejó después de su caída? La abuela conocía a muchísima gente exitosa. Gorin recordó que su madre y mantenía relaciones con muchos de sus antiguos estudiantes, quienes le tenían un cariño y respeto genuinos, muy diferente al suyo. Llamaré a la oficina de Quill, decidió, intentaré conseguir una cita. Pero esa idea fracasó. La secretaria le informó amablemente que la señorita Quill no aceptaba llamadas del señor Na y le aconsejó leer la carta y cumplir con sus requerimientos. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Yaniva mientras Orin lanzaba el teléfono con rabia. No lo sé, gritó, simplemente no lo sé. La situación parecía desesperada. Su madre, a quien él creía una anciana indefensa, estaba un paso adelante, tenía una abogada poderosa. Pruebas de su fraude financiero y aparentemente la determinación de darle una lección. Quizá deberíamos simplemente rendirnos, sugirió Killian. Devolverle las llaves a la abuela, pedirle disculpas y esperar que no nos demande. Gorin quiso objetar, decir que no era tan simple, que necesitaban vender la casa para pagar las deudas. Pero de repente se dio cuenta de que estaba acorralado. Cualquier acción que tomara solo empeoraría las cosas. Está bien, dijo al fin, recuperaré las llaves e intentaré hablar con ella. ¿Y las deudas?, le recordó Yaniva. Pensaré en algo, respondió Orin inseguro, tal vez saque un préstamo. Contra nuestra casa, saltó Yaniva, ni lo pienses. No dejaré que arriesgues el techo sobre la cabeza de nuestros hijos por tus locas inversiones. Entonces, ¿qué propones?, gritó Orin. No tengo 200,000. Estoy al borde de la bancarrota. Quizá hasta la cárcel si descubren que usé fondos de clientes. Se hizo un silencio pesado en la habitación. Yaniva miró a su esposo con los ojos abiertos de par en par. ¿Fondos de clientes?, susurró. ¿Usaste dinero de clientes para tus inversiones? Orin se dio cuenta de que había dicho algo innecesario. No iba a admitirlo ni siquiera a su esposa. Fueron préstamos temporales, murmuró. Planeo devolver todo antes de la auditoría anual con intereses. Dios mío, Yaniva se dejó caer en el sofá como si sus piernas no la sostuvieran más. Es el fin, estamos en quiebra, vas a la cárcel. ¿Qué les diré a las personas? ¿Cómo miraré a Cherry y Martin a los ojos? ¿O mis padres? Orin no respondió. Se quedó mirando en un punto fijo, tratando de comprender la magnitud del desastre en que se había metido su vida. Porque había empezado tan inocentemente, un pequeño préstamo de los fondos de un cliente para hacer una inversión rentable. Estaba seguro de que la criptomoneda despegaría y recuperaría el dinero con ganancias, pero se desplomó. Entonces, pidió prestado más dinero para compensar pérdidas en otra inversión y otra, hasta que la deuda se volvió tan profunda que salir parecía imposible. Vender la casa de su madre era su última esperanza, $450,000, suficiente para cubrir las deudas. Pagar la primera estadía de su madre en Sunny Hills y quizá dejar un poco para un nuevo comienzo.
pero ahora esa esperanza también se había desmoronado. Su madre no era tan indefensa y aparentemente estaba bien al tanto de sus manipulaciones financieras. Necesito hablar con ella, repitió Orin, explicarle la situación. Tal vez entienda y me ayude. ¿Después de qué? ¿La echaste de la casa?, preguntó Tagan escéptica. Lo dudo. No tengo opción, le respondió Orin secamente. O la convenzo para que me ayude. No terminó la frase, pero todos sabían qué quería decir. Me voy a la universidad, dijo Tagan, levantándose del sofá. Necesito pensar en todo esto de espera. Cariño intentó detenerla Yaniva. Tenemos que mantenernos unidos como familia. Familia, sonrió amarga Tagen, la misma familia que echó a su abuela de su casa. No, gracias. Paso salió de la habitación, golpeando la puerta con fuerza. Killian también se levantó. Creo que, yo también me voy, dijo, tengo una presentación importante mañana. Tengo que prepararme, Killian, por favor, rogó. Orin, necesito tu apoyo. Lo siento, papá, dijo Killian negando con la cabeza, pero no puedo apoyar lo que hiciste. No con la abuela, no con el dinero de los clientes. Es simplemente incorrecto. Se fue también, dejando a Orin y Yaniva solos en la sala, que de repente parecía demasiado grande y vacía. ¿Qué hemos hecho? Susurró Yaniva mirando a su esposo, con mezcla de disgusto y miedo. ¿En qué nos has metido? Orin no respondió. Miró la carta del abogado sobre la mesa de centro, tratando de identificar el momento en que su vida comenzó a ir cuesta abajo. Cuando decidió que podía vencer al mercado, cuando tomó prestado dinero de los clientes por primera vez o cuando empezó a ver a su madre no como alguien a quien debía todo, sino como una carga y una fuente potencial de dinero, no lo sabía. Pero con cada minuto que pasaba comprendía cada vez más claramente el grave error que había cometido al subestimar a su madre y sobreestimar su propia astucia. El South Wine Café siempre había sido mi lugar favorito en Bowes, un lugar pequeño y acogedor con mesas de madera, luz suave y aroma a pan recién horneado. Solía venir los sábados para tomar una buena taza de té, leer un libro y despejar mi mente de la vida cotidiana por 1 o 2 horas. También fue donde celebré el fin del año escolar con mis colegas, donde llevé a Orin de niño para días festivos especiales y donde celebré su ingreso a la universidad. Hoy, regresaba en un papel completamente distinto, no como visitante habitual, sino como participante en un conflicto familiar que debía resolverse. Beryl caminaba a mi lado, segura y confiada en su traje de color marfil. Perfectamente a la medida, mi antigua alumna y ahora mi abogada. ¿Estás segura de que estás lista para esta conversación? Preguntó sosteniéndome la puerta. Podemos posponer la reunión si necesitas más tiempo, mientras más tardemos. Más difícil será, respondí entrando al café. Además, ya he hecho suficiente preparación. Barla sintió con comprensión. Durante esos días en su apartamento, habíamos planificado cuidadosamente la reunión próxima, cada palabra, cada documento. Cada grabación, todo estaba listo para la batalla. Noté a Orin de inmediato. Estaba sentado en la mesa del fondo, tocando nerviosamente los dedos sobre su taza de café. No lucía bien, traje arrugado, ojeras. Barba incipiente en su rostro normalmente afeitado. Parecía que, los últimos días, no habían sido fáciles. Para el bueno, él eligió este camino. Buenas tardes. Orin, dije al acercarme a la mesa, ¿te importa si Miss Quill y yo nos sentamos? Mi hijo se estremeció y levantó la vista. Debía estar tan concentrado en sus pensamientos que no había notado nuestra llegada. Mamá se levantó, derribando la taza torpemente. El café se derramó por toda la mesa. Sí, me alegra que hayas venido. Extendió los brazos para abrazarme, pero di un paso atrás. No era momento para afectos fingidos. Sentémonos, dijo Barl, señalando a la camarera, y por favor, tráenos unas servilletas. Nos sentamos en una mesa. Saqué una pequeña caja de mi bolso y la puse sobre la mesa. ¿Qué es esto? Preguntó Orin mirando la caja con desconfianza. Una grabadora, respondí. ¿Te importa si grabo nuestra conversación? ¿Por qué? Sonrió nervioso. Solo estamos hablando en familia. En familia, repetí, encendiendo la grabadora. Palabras interesantes. Considerando las circunstancias, la camarera trajo servilletas y limpió el café derramado. Pedimos té para mí, agua mineral para Barley y otro café para Orin. Mamá, escuchan, comenzó Orin mientras la camarera se alejaba. Sé que lo que hice fue imprudente, pero actué de buena fe. Me preocupaba tu seguridad, tu salud. Por favor, le levanté la mano, deteniendo el flujo de sus palabras. Mejor dejemos eso. No te preocupaste por mi salud cuando cambiaste las cerraduras de mi casa mientras yo estaba en el funeral de una amiga. Te preocupaban tus problemas financieros. Orin palideció. No sé a qué te refieres. 200.000 en deudas, Orin, dije con calma, inversiones fallidas en criptomonedas, uso de fondos de clientes. Posibles problemas legales, ¿no es así? Sus ojos se abrieron sorprendidos. ¿De dónde sacaste eso?
No importa, lo interrumpí, lo que importa es que decidiste resolver tus problemas a mi costa, vender mi casa, meterme en un hogar de ancianos y usar el resto del dinero para cubrir tus deudas. Se quedó en silencio, con la mirada baja. Eso fue más elocuente que cualquier confesión. Mamá, iba a pagarte, dijo finalmente. Tan pronto como mi negocio mejorara. ¿Cómo pagaste el dinero que has estado sacando de mis cuentas durante los últimos 5 años? Pregunté. Sacando estados bancarios de mi bolso, aquí, por ejemplo, retiraste $500 el 23 de marzo, otros 700 el 10 de abril y 1,200 más el 1 de mayo. Eso también fue un préstamo temporal. Orin miró los estados con horror. No entiendo cómo lo sabes. ¿Cómo no ibas a saberlo? Sonreí. Enseñé matemáticas por 35 años. ¿Crees que no notaría dinero desapareciendo regularmente de mis cuentas? He visto todo, cada vez. Solo esperaba que aclararas las cosas y explicaras por qué necesitabas el dinero. Pero no dijiste nada y seguías tomando. Iba a devolverlo todo, repitió como un disco rayado. Claro que sí, sentí. Igual que los $80,000 que supuestamente invertiste para mí hace 3 años. ¿Dónde están, Orin? ¿Dónde están mis 80,000? Se quedó en silencio, mirando hacia otro lado. Barl observaba en silencio nuestra conversación, tomando notas ocasionalmente en su cuaderno. ¿Sabes qué es lo más triste? Continué, si tan solo vinieras a mí y fueras honesto sobre tus problemas, te ayudaría. Eres mi hijo, siempre te he apoyado, pero elegiste engañarme a mis espaldas y luego echarme de mi propia casa. Yo no te eché, Orin se indignó. Te ofrecí vivir con nosotros y luego mudarte a Sunny Hills por $5,000 al mes. ¿Y por cuánto tiempo planeabas pagar mi estadía allí? ¿1 año? ¿2? Y luego que Gorin no respondió. Ambos sabíamos la respuesta. Señor Naarn, intervino Barl. No estamos aquí para culparlo. Queremos encontrar una solución que satisfaga a todos. ¿Qué solución? Esquivó Orin con amarga sonrisa. Tengo 200,000 en deudas. Podría ir a la cárcel si descubren que usé fondos de clientes. Podría perder mi licencia. La única solución es vender la casa de mi madre. No negué, mi casa no está en venta, nunca lo estará. Entonces, ¿qué propones? Casi gritó, llamando la atención de otros clientes. Déjame quebrar, ir a la cárcel, ¿es eso lo que quieres? Mamá, no respondí calmadamente, quiero que entiendas que lo que hiciste estuvo mal y que enmiendes tus errores. Él se echó las manos a la cabeza. No puedo simplemente sacar 200,000 de la nada. Señor Naarn, intervino Barl nuevamente, hemos preparado una propuesta que puede ayudar a resolver su problema. Pero primero hay algunas otras cosas que queremos aclarar. Sacó una carpeta de documentos de su maletín. Dígame, ¿alguna vez le contó a su familia cómo se compró la casa de su madre? Orin frunció el ceño. ¿Qué tiene que ver eso? Solo responda a la pregunta, le insistió Barl. Mis padres la compraron poco después de que yo naciera, respondió Orin encogiéndose de hombros. Mi padre trabajaba en la biblioteca, mi madre en la escuela. Y llevaban mucho tiempo ahorrando para el pago inicial. Eso no es del todo cierto, dije. La casa fue comprada con el dinero de la venta de la propiedad de mis padres. Tu padre trabajaba en la biblioteca y yo en la escuela, pero nuestros salarios apenas alcanzaban para pagar la hipoteca y los gastos básicos. El pago inicial, el 40% del valor de la casa. ¿Fue íntegramente con mi dinero? Orin preguntó sin comprender. Entonces le has estado diciendo a tu esposa y hijos durante años que la casa fue una herencia de tu padre. Respondí que él fue quien proveyó un lugar para vivir a la familia. Que fue gracias a su crédito, nunca dije eso. ¿Verdad? Saqué una pequeña grabadora de mi bolso. Escuche esto, presioné el botón de reproducir, la voz de Orin salió del altavoz. Mi padre compró esta casa, trabajó duro para darnos un lugar donde vivir. Y ahora mi madre está ahí, sola, ocupando 4 habitaciones que podrían valer buen dinero si se venden. Puse pausa. Esta fue una conversación que tuve con Hiva hace 2 meses. Le expliqué que usted estaba cenando en el patio trasero y yo entraba por la cocina. Que no me vio. Orin miró la grabadora como si fuera una serpiente venenosa. ¿Estabas grabando nuestras conversaciones? Susurró. ¿Por cuánto tiempo? 3 años, respondí, desde que noté el dinero desapareciendo de mis cuentas. Desde que empezaste a decirle a Hiva y a los niños que cada vez estaba más distraída y necesitaba supervisión. Desde que comenzaste a hablar de vender mi casa como si ya estuviera muerta. Presioné otro botón en la grabadora. Ahora habló Yaniva, ella no puede vivir sola, es peligroso. Si algo le pasa, nos culparán. Es mejor ponerla en un hogar de ancianos donde profesionales la cuiden y vender la casa. Es demasiado grande para una persona, volvió la voz de Orin. Ya revisé los precios en Sunny Hills, el paquete básico cuesta $3,000 al mes. Si vendes la casa por 450,000,
Puedes pagar sus gastos de vida por varios años y el resto del dinero. Apagué la grabadora. Tengo docenas de estas conversaciones, dije, donde hablan de mi vejez, de mi demencia, de mi incapacidad para vivir sola, donde planean cómo disponer de mis bienes, donde tú, Orin, convences a tus hijos de que me he vuelto una carga. Orin permaneció con la cabeza baja, los hombros caídos como si se le hubiera escapado todo el aire. ¿Por qué haces esto, madre?, preguntó en voz baja, para humillarme. Para vengarte, no negé, para protegerme y para que te des cuenta de que no soy una anciana indefensa para que me engañen y me echen. Sigo siendo tu madre, Orin, y merezco respeto. Hubo silencio en el café, hasta los demás clientes parecían callar, percibiendo la tensión en nuestra mesa. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Orin finalmente. Que me disculpe. Está bien, me disculpo, dije. Lo que hice estuvo mal, no debí cambiar las cerraduras, no debí tomar tu dinero, lo admito. ¿Qué más? Quiero que me devuelvas las llaves de mi casa, dije. Y quiero que le digas a tu familia la verdad, toda la verdad, sobre el dinero, sobre la casa, sobre tus deudas y cómo planeas resolver tus problemas a mi costa. Y a cambio, él levantó la mirada, me ayudarías con mis deudas. No negué. No voy a pagar tus errores, Orin. Pero tengo otra propuesta, asentía Val, y ella sacó otra carpeta de su maletín. Hemos analizado su situación financiera, señor Nan, dijo, y hemos elaborado un plan para reestructurar su deuda. Puede vender su participación en la empresa de inversiones, lo que generaría alrededor de $120,000. El resto podría cubrirse vendiendo su coche y algunos otros activos. ¿Vender mi participación en la empresa?, miró horrorizado. Es la obra de mi vida. He construido esta empresa durante 15 años. ¿Tiene alguna otra sugerencia?, Val preguntó, considerando que, en caso de divulgación de información sobre el uso indebido de fondos de clientes, no solo perdería la empresa, sino que podría ser investigado. Orin permaneció en silencio, contemplando la situación. Pude ver las emociones cambiar en sus ojos: ira, miedo, desesperación y finalmente humildad. No tengo opción, ¿verdad?, preguntó con amarga sonrisa. Siempre hay opción, respondí. Puede rechazar nuestra oferta, seguir buscando formas de apoderarse de mi casa o incluso intentar que me declaren incompetente. Aunque, dada la evidencia que tenemos, eso sería difícil. Pero también puede aceptar la ayuda y enmendar sus errores. ¿Ayuda?, bufó. ¿Llamas ayuda a eso? Básicamente me estás obligando a vender la obra de mi vida. Le ofrecemos una salida a una situación que usted mismo creó, dijo Barrel con calma. La alternativa es la bancarrota y una posible acusación penal. Orin se pasó la mano por la cara como tratando de quitarse el cansancio. Necesito pensar, dijo, y hablar con Ja. Claro, asentí, pero tenga en cuenta que esta oferta tiene un plazo, 3 días para pensarlo. ¿Y luego qué?, me miró desafiante. ¿Me demandarás? ¿Enviarás esas grabaciones a la policía o a la SEC? Espero que no llegue a eso, dije suavemente. Eres mi hijo, Orin, pase lo que pase te quiero y quiero lo mejor para ti. Pero también quiero que entiendas que tus acciones tienen consecuencias y a veces hay que pagar por los errores. Asintió sin mirarme. Entendido. 3 días, una cosa más, añadí. Quiero que hoy mismo me devuelvas las llaves de mi casa. Orin sacó un manojo de llaves de su bolsillo y las puso sobre la mesa. ¿Son todas? No negué. Hay algo más que quiero que entiendas. Me incliné hacia él y bajé la voz para que no nos oyeran las mesas vecinas. La casa nunca fue legado de tu padre, Orin. Desde el principio fue mi casa. La compré, con el dinero que me dejaron mis padres. Pagué la hipoteca trabajando a medio tiempo después de que tu padre murió. Saqué una segunda hipoteca para pagar tu matrícula universitaria. No solo puse dinero en esta casa, puse un pedazo de mí, alma, y no permitiré que tú ni nadie me la quite. Orin me miró como si me viera por primera vez. Había sorpresa en sus ojos y algo más, quizá una comprensión tardía. No lo sabían, murmuró. Sobre el dinero de tus padres. Sobre la segunda hipoteca, papá nunca te dijo que murió cuando tenías 8 años, le recordé. No pudo contarte muchas cosas, pero yo estuve ahí para ti todos esos años. Solo tenías que pedírmelo, asintió bajando la mirada. Lo siento, mamá, de verdad lo siento. Puse mi mano sobre su palma. Creo que puedes enmendar tus errores, no por mí, sino por ti y tu familia. Eso fue el final de nuestra reunión. Orin se fue primero, dejando el dinero del café y las llaves de mi casa intactos sobre la mesa. Barley y yo nos quedamos un rato, terminando nuestro té. Lo hiciste muy bien, dijo respetuosa, firme pero justa. Solo quiero que entienda, suspiré. Orin siempre fue un chico ambicioso. Siempre quiso más de lo que tenía. Eso no es malo en sí mismo, pero en algún punto olvidó las cosas importantes: la honestidad, el respeto, la familia. ¿Crees que aceptará tu oferta? No tiene opción, encogí de hombros. La alternativa es demasiado aterradora para considerarla. Pero ese no es el punto.
Es importante que se dé cuenta de sus errores y aprenda una lección, si no. Toda esta historia no le servirá de nada. Barla sintió recogiendo sus papeles. ¿Qué harás ahora? ¿Volverás a tu casa? Sin sonreí. Pero primero cambiaré las cerraduras, por si acaso. Pagamos y salimos del café. El día estaba claro y cálido, con una brisa ligera que traía el aroma de los árboles de lino en flor. Respiré profundo, sintiendo como la tensión de los últimos días poco a poco me abandonaba. Todavía quedaba mucho por hacer, volver a casa, poner las cosas en orden. Quizá hasta hacer las paces con la familia de mi hijo. Pero la parte más difícil parecía haber pasado, ¿sabes? Barn, dije, mientras caminábamos hacia su auto. A mi edad, empiezas a valorar las cosas simples. Un techo sobre la cabeza, una buena taza de té. La oportunidad de leer un libro en paz en tu sillón favorito. No quería una guerra con mi propio hijo. Solo quería conservar lo que me era querido. Y lo hiciste, en sonrió Barn, más aún. Le enseñaste una lección que no olvidará pronto, eso espero, asentí. Después de todo, he sido maestra toda mi vida. Enseñar es lo que mejor sé hacer. Volver a mi propia casa resultó ser una experiencia extraña. Me paré en la puerta, sosteniendo las llaves nuevas. Barley y yo habíamos decidido cambiar las cerraduras viejas el mismo día que Orin me devolvió las llaves. No es que no confiara en mi hijo, pero la precaución nunca es mala. La casa lucía casi exactamente como la había dejado cuando fui al funeral de Dorin Huffington. Casi, pero no del todo. Había señales de una búsqueda apresurada, los cajones de la cómoda sacados y sin cerrar del todo, los libros en las estanterías movidos. La alfombra de la sala arrugada. Orin buscaba algo, documentos, dinero, objetos de valor. Quizá incluso encontró algunas de las cosas pequeñas que no tuve tiempo de llevar conmigo, pero lo importante estaba conmigo: las escrituras de la casa, los estados bancarios, las grabaciones de audio de nuestras conversaciones. Caminé despacio por las habitaciones, devolviendo las cosas a su lugar, restaurando el orden. Era una especie de ritual, estaba haciendo que esta casa volviera a ser mía, borrando las huellas de la intrusión. En el dormitorio, saqué mi anillo de bodas del joyero. Lo único de valor que no había llevado conmigo al salir, no por olvido, sino porque estaba segura de que Orin no tocaría la herencia. Y, en efecto, el anillo seguía ahí, quizá en el fondo. Mi hijo aún conservaba algunos principios morales. Pasé la primera semana, después de mi regreso, poniendo la casa en orden y reflexionando sobre lo sucedido. Barley llamaba regularmente para asegurarse de que estuviera bien. Nunca supe nada de Orin. Al octavo día, sonó el timbre. En la puerta estaba Killian, mi nieto mayor. Se veía inseguro, moviéndose de un pie a otro y sosteniendo un pequeño ramo de flores silvestres. Hola, abuela, dijo, ofreciéndome el ramo. ¿Puedo pasar? Di un paso atrás y lo dejé entrar en silencio. Fuimos a la cocina, donde puse las flores en un jarrón y preparé té. ¿Cómo estás?, preguntó Killian al sentarnos en la mesa. Bien, respondí. ¿Y tú? No tan bien. Para ser honesto, negó con la cabeza, después de todo lo que ha pasado. No es el mejor momento para la familia. Esperé en silencio a que continuara. Killian siempre había sido el más reflexivo de mis nietos, el más introspectivo. Sabía que necesitaba tiempo para ordenar sus pensamientos. Mamá y papá están al borde del divorcio, dijo finalmente. Papá me contó sobre sus deudas y lo que planeaba hacer con tu casa. Mamá estaba furiosa. Pelean todo el tiempo. Tajen casi nunca está en casa, siempre en la universidad o con sus novios, y yo no sé qué hacer. ¿Qué quieres hacer?, pregunté. Killian encogió los hombros. Honestamente, quiero que las cosas vuelvan a ser como antes, cuando éramos una familia normal, cuando veníamos los domingos a almorzar, tú contabas historias sobre tus alumnos. Papá hacía bromas y mamá se reía, suspiré. Eran buenos tiempos, dije, pero quedaron atrás mucho antes de la historia de las cerraduras. Poco a poco, año tras año, nuestra relación cambió. Orin se volvió cada vez más distante, Jan iba más fría. Los nietos crecieron y siguieron con sus vidas. Los almuerzos dominicales se convirtieron en una formalidad y luego dejaron de hacerse. Solo me visitaban en las fiestas. Y no siempre, sabes, Killian, dije, a veces no puedes volver atrás, pero puedes construir algo nuevo, algo quizá mejor que lo que había antes. Me miró esperanzado. ¿Crees que es posible? Después de todo lo que pasó, creo que vale la pena intentarlo, sonreí. ¿Qué tal si revivimos la tradición de los almuerzos dominicales este domingo en mi casa? ¿Vendrás? Claro, asintió. ¿Y los demás? Invitaré a todos, dije, que decidan ellos. El domingo, me levanté temprano y preparé mi tarta especial de manzana, la que a Orin le encantaba cuando era niño. Luego hice pollo con hierbas, hice puré de papas y ensalada. A las 2 la mesa estaba puesta, la casa limpia y yo, con mi mejor vestido, esperaba a mis invitados. Killian fue el primero en llegar. Ayudó a acomodar las sillas y trajo una botella
De buen vino, Tajen llegó después, inesperadamente arreglada y seria. Con una caja de pasteles de una pastelería elegante. Orin y Yaniva fueron los últimos en llegar, cuando casi había perdido la esperanza. Ellos mantenían distancia, no se hablaban, pero el hecho de que hubieran venido juntos era una buena señal. El almuerzo comenzó con rigidez, intercambiamos frases formales. Evitando hablar de lo ocurrido, pero poco a poco, con cada minuto que pasaba, el ambiente se fue calentando. Killian habló de su nuevo proyecto en el trabajo. Tajen compartió sus planes para una pasantía de verano, e incluso Yaniva pensó un poco cuando alabé sinceramente su nuevo peinado. Solo Orin permaneció en silencio, mirando fijamente su plato. Podía ver lo difícil que le resultaba estar en esa casa que intentó quitarme, entre la familia a la que tuvo que admitir sus errores. Después del postre, cuando los nietos fueron a la sala a elegir una película y Yaniva me ayudaba con los platos, llevé a Orin a un lado. ¿Cómo estás?, pregunté. Bien se encogió de hombros, sin mirarme a los ojos. Vendí mi participación en la empresa, como tú y Barry sugeristeis, pagué la mayoría de mis deudas, busco un nuevo empleo. ¿Cómo va eso? No muy bien, sonrió amargamente. ¿Quién necesita un asesor financiero con mala reputación? La SS inició una investigación. Si encuentran pruebas de uso indebido de fondos de clientes, podría perder la licencia. Lo siento, Orin, dije sinceramente. No quería que las cosas llegaran tan lejos. Lo sé, mamá finalmente me miró, es mi culpa. Toda mía. Me metí en esa trampa y luego intenté salir a tu costa. Fue indigno. Por primera vez en mucho tiempo, escuché verdadero remordimiento. En su voz, no un arrepentimiento ostentoso ni una disculpa formal, sino una genuina conciencia de su error. Tengo una propuesta para ti, dije. ¿Recuerdas al señor Phelps, tu antiguo colega de la secundaria? El que enseñaba economía, sí, asentí, ahora dirige un centro de educación para adultos y buscan un profesor de educación financiera. Hablé con él sobre ti, Orin. Me miro incrédulo. Me recomendaste, después de todo lo que hice. Eres mi hijo, Orin. Puse la mano en su hombro, pase lo que pase, y siempre has sido bueno con las finanzas. Sí, cometiste un error serio, pero eso no significa que no merezcas una segunda oportunidad. No sé qué decir, se veía confundido. Gracias. Mamá. No me des las gracias, antes de tiempo sonreí, el sueldo es mucho menor de lo que estás acostumbrado y tendrás que trabajar duro. Pero es un trabajo honesto que puede ayudar a la gente a evitar los mismos errores que cometiste. Asintió considerando mis palabras. Llamaré al señor Phelps mañana. Esa conversación fue un punto de inflexión. No de inmediato, por supuesto, tomó meses reconstruir la confianza. Pero poco a poco, nuestra familia comenzó a sanar nuestra relación. Borin consiguió trabajo en el centro educativo. Al principio fue duro, tuvo que acostumbrarse no solo a un empleo nuevo y a un salario mucho más modesto, sino también a lidiar con sentimientos de humillación. Un ex asesor financiero exitoso que ahora enseñaba a amas de casa y pensionados las bases del ahorro, pero con el tiempo encontró satisfacción en su trabajo. Su experiencia práctica, incluidas sus equivocaciones, resultó valiosa para sus alumnos. Podía usar ejemplos reales para mostrar a dónde puede llevar la ignorancia financiera y la toma de riesgos descontrolada. Él y Yaniva se divorciaron al final. Demasiada desconfianza y resentimiento se habían acumulado entre ellos. Pero el divorcio fue civilizado, sin escándalos ni aclaraciones públicas sobre su relación. Yaniva se mudó a otra ciudad, más cerca de sus padres, y Orin se quedó en Bowes, alquilando un pequeño departamento cerca del centro. Los nietos cambiaron mucho, especialmente Tajen, que pasó de ser una chica frívola interesada solo en fiestas y moda a una seria estudiante de derecho. Quizá la influenció el ejemplo de Bart Will, a quien conoció en uno de nuestros almuerzos dominicales. Killian también maduró, se interesó más en la historia familiar, preguntándome por mis padres, por mi juventud, por cómo Lawrence y yo nos conocimos y construimos nuestras vidas. Un día confesó que nunca antes había considerado cuánto trabajo y sacrificio había detrás de lo que siempre había dado por sentado. Los almuerzos dominicales se convirtieron en una tradición semanal. Mi casa se llenaba de voces, risas, a veces discusiones, pero siempre emociones genuinas. Volvimos a ser familia. No perfecta, con nuestros propios problemas y desacuerdos, pero real. 6 meses después de nuestro primer almuerzo dominical, decidí que era hora de un cambio largamente planeado. Para otra cena familiar, invité no solo a Orin y a los nietos, sino también a Barl, a su nuevo esposo y a algunos viejos amigos. Cuando todos estaban sentados, me puse de pie y golpeé suavemente mi tenedor contra el vaso para llamar la atención. Tengo un anuncio que hacer, dije cuando todos guardaron silencio. ¿Me voy de viaje? ¿Dentro de un mes viajar?, preguntó Orin sorprendido. ¿A dónde? A Europa, sonreí. Primero a Inglaterra.
Siempre quise ver el Museo Británico, y Stonehenge, luego Francia, Italia y Grecia durante 3 meses. ¿3 meses? Killian parecía impactado, pero abuela, nunca habías viajado más allá del estado vecino. Precisamente por eso. Ahora es el momento de asentir, tengo 73 años. Sí, no es ahora, ¿cuándo? ¿Pero qué hay de la casa? Preguntó Orin, ¿quién la cuidará? Le pedí a Killian que se quede aquí mientras estoy fuera, dije, ¿verdad que sí, Killian? Mi nieta asintió. Aún sorprendido. Sí, pero no sabía que te ibas 3 meses. ¿De dónde sacaste el dinero para ese viaje? Preguntó Orin. Debe costar una fortuna. He estado ahorrando poco a poco durante los últimos 15 años, respondí, en una cuenta especial que nadie conocía, ni siquiera tú, Orin, con todos tus préstamos. No la has tocado. Una risa recorrió la habitación. Mi hijo se sonrojó, pero también sonrió. Había aprendido a tratar sus errores pasados con una dosis de autoironía. ¿Y cuándo tuviste tiempo para planear todo esto? Preguntó Tagen. Oh, fue hace mucho tiempo, le guiñé un ojo. Pero solo hace poco finalicé los detalles con la ayuda de Barl. Ella me ayudó a reservar hoteles y excursiones. Todas las miradas se dirigieron a Barl, que sonrió modestamente. Tu abuela es una persona muy determinada, dijo. Cuando se propone algo, nadie la detiene, eso es cierto, dije. Orin murmuró algo y todos rieron de nuevo. El resto de la noche la pasamos hablando de mi próximo viaje. Tagen me aconsejaba qué ropa llevar. Killian se preocupaba por la seguridad y Orin sugirió instalar una aplicación de emergencia en mi teléfono. Los escuchaba con una sonrisa, sintiendo como mi corazón se llenaba de calidez. Me cuidaban, no como a una anciana indefensa, sino como a alguien querido que se embarcaba en una gran aventura. Cuando los invitados se fueron y Barley y yo quedamos solas guardando los platos. Ella dijo pensativa, sabes, Aldis, cambiaste. Tu familia. La forma en que te miran ahora, con respeto, con admiración, no es como antes. Son ellos los que han cambiado. Negué con la cabeza. Solo estaba siendo yo misma, quizá. Pero les mostraste quién eres realmente. Y eso cambió muchas cosas, sonrió Barl. Pensé en lo que había dicho. Quizá tenía razón. Toda mi vida había tratado de ser buena madre, abuela, maestra, cuidar a los demás, apoyar, ayudar. Pero en algún punto dejé que mi familia olvidara que soy más que esos roles, que soy una persona con mis propios sueños, planes y fortaleza de carácter. No fue hasta que intentaron quitarme mi autonomía, que finalmente les mostré ese lado mío. ¿Sabes cuál es mi mayor arrepentimiento? Le dije a Barl, no haberlo hecho antes, no haber establecido límites, no haberles recordado que merezco respeto. Quizá entonces podríamos haber evitado todo el asunto de las cerraduras y las amenazas legales. Ella sintió, a veces, necesitamos una crisis para darnos cuenta de lo que realmente importa y encontrar la fuerza para cambiar las cosas. Asentí de acuerdo. La crisis sí cambió las cosas. Tanto en mi familia como en mí. Me volví más segura, más decidida. Dejé de tener miedo al conflicto y al rechazo. Aprendí a afirmar mis límites y a decir no cuando era necesario. Un mes después, volé realmente a Londres, me paré bajo la llovizna inglesa, mirando el Big Ben. Recorrí los pasillos del Museo Británico, viendo artefactos antiguos. Tomé un café francés auténtico en una pequeña cafetería en París. Tomé el sol en una playa griega, mirando el mar azul intenso. Y cada semana llamaba a casa contando mis aventuras. Ellos escuchaban con interés, hacían preguntas, pedían fotos, y sentí que, finalmente estaba viviendo la vida que siempre había soñado, pero había pospuesto para más tarde. Cuando regresé, bronceada y llena de impresiones. Me recibieron en el aeropuerto con flores y carteles. Hasta Jiva vino desde su nueva ciudad. En casa me sorprendió encontrar un baño renovado. Un sueño que había tenido durante años, pero para el que nunca había tenido dinero ni energía. Es de parte de todos nosotros, dijo Orin, mientras yo admiraba la nueva ducha y los hermosos azulejos. Gracias, lo abracé, con lágrimas en los ojos, es un regalo hermoso. Esa noche, acostada en mi cama, pensé en lo extraño que había resultado todo. El intento de privarme de mi hogar había hecho que ese hogar fuera aún más mío. El intento de excluirme de las decisiones familiares hizo que mi voz fuera más fuerte. Intentar descartarme por mi edad hizo que todos vieran que todavía estoy llena de vida y planes. En la mesa de noche estaba una guía de viajes a Japón, mi próximo sueño. Al lado, un cuaderno con notas sobre lugares que quería visitar. La edad no es un obstáculo para soñar. Me lo demostré a mí misma y a mi familia. Me dormí con una sonrisa, pensando que, a veces el fin de una historia, se convierte en el comienzo de otra mucho más interesante. Y que, a los 73 años, la vida puede ser tan colorida e intensa como a los 30 o 40, solo hay que tener el valor de vivir como uno quiere, no como otros esperan.